Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, sí. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y estábamos terminando la unidad número 2 y por iniciar la unidad número 3. Vamos a formalizar algunos puntitos. Aunque ya conocemos las clases y hemos creado clases, vamos a ir formalizando algunos temas adicionales que nos hace falta sobre las clases. Como sabemos, una clase tiene un nombre, ¿no es cierto? La clase auto, por ejemplo, y se divide principalmente en lo que son las características o atributos, ¿no es cierto?, que son las que van a definir la forma, digamos, del auto, ¿no es cierto? Son atributos que nos van a dar una idea de cómo va a ser el objeto cuando creemos instancias de esta clase de auto. Por otra parte, dígame. Una preguntita. Dígame. Hoy no teníamos la prueba práctica. Ah, cierto, ¿verdad? ¿Quieren darla hoy día o la dan el día viernes? Yo digo que hoy día listo. Creo que está bien porque son las exposiciones en cambio. Allá. Hoy día, listo, a ver, dame un ratito para configurarle y activarle la prueba. Déjenme buscarle. En unos 5 minutitos ya está activada. Chicos, les voy a pedir disculpas. No está listo. Me va a tomar más tiempo el poder activarles el examen.
Entonces, lo vamos a dejar para el día de mañana, por favor. Les pido disculpas, se me había olvidado que teníamos examen y no les había puesto el examen listo. Vemos mañana, por favor. No sé si alguien tenga algún inconveniente. Por mi parte, no hay problema. No hay problema. No pasa nada, profe, gracias. Listo, gracias. Entonces, continuamos con la clase de hoy. Estábamos hablando de la estructura de una clase en Java. Digamos que tenía su nombre, sus características, que tienen sus atributos, y también tenemos el comportamiento. Lo que define el comportamiento en una clase son los métodos, ¿no es cierto? Dentro de los métodos tenemos los que son procedures, o sea, son procedimientos, es decir, no retornan nada, y tenemos otros métodos que son funciones que sí retornan algún valor en particular. Sabemos ya que una clase representa el conjunto de objetos que comparten la misma estructura y un comportamiento común. Es decir, cuando yo creo desde el main un auto, ¿no es cierto? Un objeto llamado en este caso Toyota, que es una instancia de la clase auto, y creo posiblemente otro auto, podría llamarlo Honda, y es una instancia de la clase auto. Los dos objetos, tanto el Honda como el Toyota, comparten las mismas atributos y los mismos métodos, es decir, comparten sus características. Los dos tendrán marca, modelo, color, etcétera, y comparten sus métodos que definen el comportamiento. Puede acelerar, puede frenar, puede apagarse, etcétera. Algo importante en las clases, ya sabemos que deben tener un constructor, y el constructor es un elemento que coincide con el nombre del método, coincide con el nombre de la clase, ¿no es cierto? No hay que poner si retorna algo o no. La palabrita void no va, ni ningún tipo de retorno. Siempre es de tipo público, ¿no es cierto? Y en los parámetros sí puede tener todos los parámetros que queramos, o no tener parámetros, y en ese caso estará solo abierto y cerrado el paréntesis. ¿Cuál es la función de este constructor? Que nosotros creamos, bueno, aquí no está el constructor de la clase auto, pero cuando nosotros creamos un constructor, ¿para qué fue creado? Es porque se va a llamar cuando nosotros estemos declarando el objeto y llamemos con el new. Significa que estamos llamando el constructor de la clase auto. Y la idea es que en ese constructor debemos inicializar los atributos de una clase. No es obligatorio, podríamos crear un constructor que no inicialice los atributos, pero por lo general ese es el objetivo del constructor: inicializar los atributos de esa clase para que este objeto en particular tenga características propias, ¿cierto? Esa sería la idea del constructor. ¿No es cierto? Dice: la declaración de un constructor obliga a que se le asigne el mismo identificador de la clase, es decir, el nombre, ¿no es cierto? Aquí la clase se llama fecha y el constructor también se llama fecha, y no se indique de forma explícita el tipo de valor de retorno. Como vemos, fecha no tiene de forma explícita ningún valor de retorno, ni void, ni ningún tipo, ¿sí? No se pone. Esa es una característica propia del constructor. Que tenga o no parámetros es opcional. Podría tener parámetros, como en este caso tiene 3 parámetros de tipo int, o podría no tener ningún parámetro, como es el caso del método constructor que tenemos en esta partecita de aquí. Existe una característica en programación orientada a objetos que se llama la sobrecarga de los métodos. ¿Qué significa sobrecargar un método? Significa que yo puedo declarar un método con el mismo nombre. En este caso estamos hablando de sobrecarga del constructor. Tenemos un constructor llamado fecha sin parámetros, y acá tenemos otro constructor llamado fecha, pero con parámetros. Sobrecargar significa colocar 2 métodos con el mismo nombre. En este caso sobrecargamos el constructor. ¿Qué los hace diferentes? La cantidad de parámetros y el tipo de parámetros, y también el orden en el que los parámetros ingresan, ¿sí?
significa que yo puedo crear un constructor de esta clase fecha que reciba estos 3 parámetros. Vamos a dejar que el Eclipse se abra mientras les sigo explicando. Y yo podría agregar un cuarto parámetro también para inicializar en este constructor y son constructores distintos. Esto normalmente en programación orientada a objeto se llama polimorfismo. Es decir, el polimorfismo que es sobrecargar los métodos. Es decir, poner métodos con el mismo nombre y lo que los diferencia es la cantidad de parámetros, el tipo de dato que tiene cada uno y el orden en el que están llamados. Vamos a ver. Que prácticamente eso se denomina la firma, ¿no es cierto?, de un método. Decíamos, la firma de un método está dada por el tipo de dato que retorna. En este caso, los constructores no retornan nada. Y el número de parámetros adicional al tipo de dato que tiene. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Voy a llamar polimorfismo, que es la palabra más técnica, ¿cierto?, para hacer estas cosas. Vamos a crear en el paquete, vamos a llamarle útil, y vamos a crear una clase llamada auto. Ahí tenemos nuestra clase auto. Decíamos que aquí podemos tener los atributos o características de una clase, ¿no es cierto? En este auto vamos a poner inicialmente solo así. Yo puedo colocar 2. Nos vamos a quedar con esos 3. Este es el constructor, ¿no es cierto? Siempre es público y tiene el mismo nombre de la clase. En este constructor, por lo general, se lo utiliza para inicializar justamente estos atributos. Entonces, si yo quiero inicializarlo, this.año, ¿cierto? Y le voy a poner que empiece en 0. Puedo inicializar y diciendo que this.marca, podría yo poner una marca por default. This.modelo, posiblemente en otro escenario yo quiera colocar valores por defecto ahí. Y se me ocurre poner no aplica, por ejemplo. Ahí ya tengo un constructor. Este constructor se va a llamar, ¿cierto? Vamos a crearnos nuestra clase main. Y vamos a movernos a otro paquetito. Llamado principal. Esto sí va a tener un main, la clase inicio. ¿Sí? Y desde el main que tiene nuestra clase inicio, aquí vemos el constructor de la clase inicio, ¿cierto? Que nos crea por defecto. Lo vamos a dejar así. Porque la idea es que desde esta clase yo voy a utilizar la clase auto. Entonces yo aquí puedo declarar auto, que es el nombre de la clase. Vamos a ponerle carro 1. ¿Cierto? Y aquí importamos el auto. Y tenemos el carro 1, ¿cierto? Hemos creado un objeto y en este caso se llamó al constructor que tiene la clase auto. Si yo quiero crear, por ejemplo, un método adicional que me devuelva un string que se llama toString. Vamos a crear este método. ¿Qué quiero hacer en este método toString? Lo que quiero hacer es en una variable de tipo string que se va a llamar resultado.
Aquí mismo le voy a asignar, vamos a asignarle una cadenita que diga los atributos que tenemos. Por ejemplo, marca. Una marca. Y aquí le vamos juntando con dis.marca. Aquí ponemos modelo. Lo pegado, dis.modelo. Y año. Y ponemos dis.año. El último juntamos con una última cadenita que tenga esto y punto y coma. ¿Cierto? Yo tengo en esta variable resultado todos mis atributos, en este caso de mi clase auto, y quiero un return resultado. Como esto es un método, yo necesito, es una función que retorne una variable de tipo string. Ahí tenemos el toString. Yo puedo desde acá decir system.out.println, imprimir con el nombre del objeto carro1.toString, es el método que yo creé. Y cuando yo ejecuto nuestro programita, ¿qué tengo? Tengo los datos tal como se inicializaron cuando llamé yo al constructor, que no tiene ningún parámetro. Ahora, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que nosotros podemos sobrecargar, ¿cierto?, a un método. En este caso vamos a sobrecargar el método auto. Como vemos, cuando tenemos dos con el mismo nombre ya se empieza a quejar, nos dice el método auto está duplicado. ¿Qué es lo que hace que no sea duplicado? Es que yo puedo ingresar parámetros por aquí, una M, y ahí ya deja de quejarse porque entiende que esto es una sobrecarga del constructor, una sobrecarga de este método, ¿no es cierto? ¿Y qué le diferencia? Pues la cantidad de parámetros. En este caso no tiene parámetros y aquí recibe una M. Y lo que yo quiero hacer aquí es que esa M se asigne en marca. Ahí tengo otro constructor. Y coloquemos que aquí el año, quiero que se asigne por defecto 2000. A mí se me ocurre que así funciona este constructor. Ahora me voy al principal nuevamente. Voy a declarar de tipo auto un carro 2. ¿Cierto? Llamamos al constructor new auto. ¿Cierto? Puedo llamar al constructor por defecto. ¿Qué ocurre si yo aquí ingreso un valor en una marca y otra? ¿Qué ocurre con este carro 2? Pensar que no sabe a qué constructor llamar, pero sí sabe. ¿Y en qué se basa? Justamente en el tipo de dato. Toyota, en este caso es podríamos hacerlo así, una M1, igual, declarar una variable de tipo string llamada M1. Y podría ser que yo aquí en lugar de mandar así Toyota directo, puedo mandar este M1. Es lo mismo, ¿no es cierto? Auto 2, toString para imprimirle. En este caso, ¿no es cierto?, el constructor de auto va a llamar a un constructor que tenga un parámetro de tipo string. Y entonces no se va a llamar a este constructor. Lo que va a hacer Java es llamar a este constructor que tiene un parámetro de tipo string. Lo ejecutamos. Como vemos, para el auto 2 se está imprimiendo la marca que yo le envié por la variable M1 que tiene el valor de Toyota. El modelo me puso no aplica y el año me puso 2000, que fue lo que yo le dije que haga en el segundo constructor. Crear un auto llamado carro 3, ¿cierto? Llamamos new auto
En este caso, digamos que yo tengo de tipo integer un valor. Le vamos a poner cualquier valor. Llamo aquí al constructor de auto, pero con valor. ¿Cierto? ¿Qué es el error? ¿Cuál es el error que me dice? Me dice, no existe un constructor llamado auto que tenga un parámetro de tipo integer. ¿Cierto? Él sabe que hay un constructor que tiene un parámetro de tipo string, pero no existe un constructor con un parámetro de tipo integer. Ese no está definido. Entonces, yo puedo seguir sobrecargando este método las veces que yo considere necesario. Aquí ya se me queja. Aunque yo le ponga aquí, por ejemplo, model, ¿no es cierto? Para él le da igual. No importa que este se llame M, o podríamos llamarle marca, ¿cierto? No importa que este se llame marca y este se llame modelo. Para él, estos dos métodos tienen la misma firma, porque los dos tienen un parámetro de tipo string. No le importa cómo se llama. Si para la firma del método solo le importa de qué tipo es, y es de tipo string. Y este también es de tipo string, entonces no me permite sobrecargar dos métodos que tengan la misma firma. En este caso, un solo parámetro de tipo string. Pero, ¿qué ocurre si yo le cambio? Este no quiero que sea integer. Podría llamarle como sea, ¿no es cierto? Vamos a llamarle P año. Y aquí me dice ya no existe. Las rayitas así. Y aquí en cambio vamos a asignar justo el valor que nos viene por este parámetro P año. Entonces ya no se queja. Me dice si puede crear un constructor con un parámetro de tipo integer. Que haga esto. Desde mi main ya se deja de quejar el carro 3 porque ya existe un constructor que reciba un parámetro de tipo integer. Si le ejecutamos, podemos ver que está llamando en el auto 3, en el carro 3, está llamando al constructor que recibía un año como parámetro, ¿no es cierto? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda de cómo sobrecargar un constructor? Entonces esto Yo, sí profe. sería para poner argumentos por default, ¿verdad, Inge? Así es, los constructores nos sirven para inicializar nuestros atributos con un valor. ¿Alguien me decía algo? Yo, profe. Dígame. En el public auto string marca, desde el main, lo que le puso string M1 igual Toyota, le está modificando al string marca. Por supuesto, le estoy asignando el valor de Toyota dentro del atributo marca. Estoy asignando ese valor dentro de marca. Ah, o sea, que si no estuviera el Toyota, saldría marca, ¿o no? No, marca es el nombre de mi variable, ¿sí? Lo que yo le envíe por aquí se va a colocar. Ay, Es el nombre del parámetro. y en el mail solo le modifica y ese modificado es lo que se imprime. Exactamente, aquí yo puedo colocar una marca que diga cualquier cosa, ¿cierto? Y eso será lo que se asigne dentro de mi objeto. ¿Sí? Este valor que yo le estoy enviando por esta variable de tipo string M1. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Ahora, ¿no es cierto? Como vimos, no nos deja sobrecargar un método, en este caso el constructor, cuando tiene el mismo tipo, pero sí nos permite hacer esto.
Y puedo seguir sobrecargando el constructor. Obviamente aquí ya se queja, me dice la marca ya estás teniendo. Estás enviando. Llamémosle una P para que nadie se confunda. Que esto se trata de un parámetro llamado marca y modelo. Entonces, aquí asignaremos este parámetro pMarca dentro de nuestro atributo marca y este parámetro pModelo dentro de nuestro atributo modelo. Aquí, en cambio, tenemos un constructor que tiene dos strings. Entonces, no se confunde con este constructor que tiene un solo string, porque habíamos dicho que la firma de un método está dado por el número de parámetros, en este caso hay uno y en este caso hay dos parámetros, y por el tipo de dato. Por tanto, si nos permite crear esta sobrecarga, este polimorfismo. ¿Cómo sabemos a cuál queremos llamar? Digamos, creemos otro. Una variable llamada M2 para enviar aquí el modelo. Y yo aquí quiero enviar el M2. Veamos qué pasa con el auto 2, con el carro 2. Como vemos, la marca se coloca lo que le había enviado Toyota y el modelo Corolla. Está llamando al constructor que tenga dos strings. ¿Qué es este constructor? ¿Sí? Yo podría modificar o crear otro constructor adicional. Ya se queja porque hay dos strings. Digamos que quiero recibir el año también. Ahí deja de quejarse porque la firma de este constructor ya está dada por dos strings y una variable de tipo int. Entonces, yo podría aquí enviar M1, M2, el valor. Sí, y no sé, y efectivamente, este sabe a cuál constructor voy a llamar. Digamos que yo declaro por aquí otro string, un M3, ¿cierto? Y le llamo, quiero mandarle este valor. Aquí yo llamo con el M1, el M2 y el M3. ¿Qué es lo que me va a decir Java? Me dice, no existe un constructor con un parámetro, con tres parámetros de tipo string, string, string. Eso no existe, ¿cierto? Por eso me da un error. Pero si por aquí yo le envío un número, 2020 por ejemplo, entonces sí, ¿qué está buscando? Un constructor que tenga dos strings y un integer. Y efectivamente va a llamar al último constructor, ¿no es cierto? El carro 1, M1, M2, 2020. ¿Por qué no le llamó al constructor? Porque aquí no estoy asignando el 2020. Ahí sí, este llama al 2020, ¿cierto? Que sería el constructor que inicializa los tres. ¿Qué ocurre si yo le quiero enviar aquí 2020, modelo 1, modelo 2, iguales dos strings y un integer? Me va a decir el constructor que tiene int, string, string, no está definido. Entonces también es importante el orden. Para que se llame a ese constructor, bueno, no, hagámoslo aquí con este. Para que se llame a ese constructor, por ejemplo, quiero un año, un string, m. Aquí tenemos un integer y un string. Sigue sin funcionar, ¿no es cierto? Porque necesitamos enviarle un integer y un string.
Y ahí ya no me da errores porque está buscando un constructor que tenga un integer y un string, y eso sí existe. Y cuando lo ejecutamos, pues llama al método que coloca la marca, el año, y en modelo coloca no aplica, que es este de aquí. ¿Sí? Y así podemos ir creando los constructores que nosotros necesitemos, todos con el mismo nombre. ¿Sí? Y Java de forma automática sabe a cuál constructor tiene que llamar, y lo sabe en función de los parámetros, la cantidad y el tipo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, por ahí? ¿No? Profe, Dígame. ¿se puede llamar a un constructor 2 veces o una sola vez? Solo se llama cuando yo coloco la palabra new, ahí se llama. Por ejemplo, digamos que tú quieres al carro 1, bueno, al carro 2, coloquémosle, asignarle un new nuevamente de un auto. Ahí al carro 2, inicialmente le había creado con este constructor, y aquí le estoy llamando nuevamente al constructor auto que no tiene ningún parámetro. Entonces, veamos que debería imprimir en carro 2. Carro 2 es el que se imprime segundo. Nos está poniendo sin marca, no aplica el modelo año 0. Es decir, ¿con qué se queda asignado? Con el último constructor que se ejecutó. Recordemos, la forma de llamar a un constructor es con la palabra new. Si yo aquí digo 2021, también existe un constructor que recibe un integer, entonces funciona. Digamos que recibe Chevrolet. También va a buscar un constructor que tenga esos datos, ¿cierto? Y asigna Chevrolet, no aplica año 2021. Y si queremos mandar la marca, digamos, o el modelo, por ejemplo, nos va a decir, este constructor con un integer string no existe. Pero si hay un constructor que recibe string integer, ¿cierto? Y ahí ya no se queja y puede llamar a ese otro constructor, ¿sí? Y al final se quedará con lo último que yo le haya hecho new. Cuando llamo con new, estoy llamando al constructor. Esta es la palabra reservada, ¿no es cierto?, para llamar al constructor y asignar. Con el new creamos un objeto auto con estas características y le asignamos a esta variable llamada auto2. Aquí ya le habíamos asignado. Esto es hacer el símil de que yo declaro una variable int llamada contador y le asigno en 1. Este int contador igual a 1 es lo mismo que crear aquí esta variable llamada carro2. Y luego yo a contador le puedo asignar otro valor. Variables primitivas, pues asignamos un valor así de forma directa. Pero en los objetos, ¿no es cierto?, asignamos un nuevo valor cuando queremos crear un objeto nuevo, llamando al constructor, ¿no es cierto? Pero también podemos al carro 3 asignarle otro objeto de tipo del mismo tipo. El carro 3 se quedará no con lo que como se creó, se había creado así, es decir, Toyota Corolla 1975, sino que se va a quedar el carro 3 con lo mismo que tiene el carro 2. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos con nuestras variables. Pero bueno, ahí está respondida tu pregunta. A una variable llamada carro 2 le creamos un auto de esta forma, un objeto llamando al new para crear un nuevo objeto. Luego yo lo puedo modificar y hacerle que le llame a otro constructor de otro tipo. Con la palabra reservada new estoy llamando a otro constructor. ¿Y si se entendió? Sí, muchas gracias.
Inge, una pregunta. Dígame. Sobre lo que dijo el último. Que se llama un nuevo constructor. Se podría, o sea, se dice que se está llamando a un constructor que ya existe, o sea, del tipo string y al final un int. Ah, ya. Eso no era. Es decir, usted puede llamar aquí a los constructores que tenga declarado, ¿cierto? Un constructor que no recibe parámetros, uno que recibe un string, uno que recibe dos strings, uno que recibe un string y un año, uno que recibe solo un integer y un string. Es importante el orden también. Decíamos que el número, decíamos que el tipo, y también es importante el orden. Int, string. Sí, aquí he creado otro constructor que hace lo mismo que este, pero recibe los parámetros en un orden diferente. ¿Sí? Entonces, yo ahí puedo llamar ¿sí? Ya tenemos un int, string dentro de los constructores. No, un int string, pero no tenemos un int string. Por eso nos da un error aquí. Pero sí tenemos un constructor string, int, string. Y ahí llamará el constructor que tiene estos parámetros en ese orden, que es el que acabábamos de crear. String, int, string. A ese constructor será el que llame. ¿Sí? Para crear este objeto o asignar un objeto a la variable auto2. Eso se denomina polimorfismo, es decir, crear un método con el mismo nombre. En este caso, el constructor es al que le hemos sobrecargado. ¿Sí? ¿No es cierto? Está sobre... Tenía Dígame. una pregunta. En el Dígame. caso de los parámetros, hemos trabajado con valores o variables, pero podríamos trabajar con otro tipo de datos. Por ejemplo, objetos. ¿Podríamos poner objetos como parámetros? Por supuesto que sí. Es decir, yo puedo crear, modifiquemos este constructor, recibamos por aquí un auto. Entonces aquí, p1.año, p1.marca, p1.modelo. Por ejemplo, en este constructor recibimos un auto y tomamos sus atributos y los asignamos a los atributos de la clase actual. En ese caso, ¿cómo sería el polimorfismo? Por ejemplo, aquí, o sea, el polimorfismo ya está dado. El rato que yo sobreescribo la clase auto, teniendo un constructor con el mismo nombre, ahí está el polimorfismo. ¿Sí? ¿Cómo le llamo? Pues aquí le envío un tipo auto, el carro 1, por ejemplo. ¿Sí? Todos los tres autos tienen los mismos datos porque creamos un auto 1 con este constructor. Luego al auto 2 le estoy asignando el constructor para que le asigne los mismos atributos que tiene el auto 1. ¿Cierto? Y al auto 3 al final le estoy asignando el auto 2. Quitemos este de aquí y vemos el auto 2 con sus propios atributos y métodos. Y ahí he enviado yo un parámetro de tipo auto. ¿Sí? Podría yo modificar. Depende de lo que yo quiero que haga. Digamos que quiero
poner una M delante del modelo. ¿Sí? Entonces el auto 2, que es el que está utilizando el constructor que recibe un auto, coloca una M delante del modelo. Y es tal cual lo tenemos aquí. Entonces el constructor puede recibir parámetros de los tipos primitivos que ya conocemos, puede recibir parámetros de tipo string, puede recibir objetos. Depende de lo que yo quiera hacer en el constructor con esos parámetros, ¿no es cierto? Depende de lo que yo esté haciendo. Muy bien. Entonces nos dice, puede declararse varios constructores con el mismo identificador que el de la clase, es decir, con el mismo nombre, siempre y cuando tengan un tipo y un número de parámetros distintos. Y hemos visto cuántos constructores creamos con números de parámetros diferentes, con tipos diferentes. Y el orden también es importante. El orden, pero en este sentido. ¿Qué ocurre si yo aquí digo, es que tengo un constructor que recibe primero la marca y luego el modelo? Y yo quiero que el orden le voy a cambiar, va a recibir, voy a mover este parámetro hacia acá. Quiero que reciba primero el modelo y luego la marca. El orden diferente, aquí recibe marca modelo y aquí recibe modelo marca. Allá le da igual porque no le importa el nombre de la variable. No le importa que se llame marca y modelo, lo que le importa es que los dos son de tipo string. String, 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 string. Y por eso no me deja crear este constructor. Entonces, el orden, pero cuando son distintos, ¿no es cierto? Como en este caso. String, string, int no es lo mismo que string, int, string. ¿Sí? Y a eso nos referimos cuando hablamos del orden. Bien, aquí tenemos la ejecución de este ejemplo, ¿no es cierto? Está creando una nueva fecha y está llamando también a su método toString para que nos devuelva el día, el mes y el año. Y se puede imprimir. En algún caso, llamará al constructor que no tiene parámetros, que inicializa en 1.1, 2020. Y en el segundo caso, el segundo constructor que sí tiene, que sí recibe valores y esos los coloca dentro de sus atributos e imprime esa fecha. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver, vamos a hacer ejercicios sobre la sobrecarga de los constructores. ¿Alguien que quiera hacerlo? Yo, profe. A ver, alza la manita. Listo, vamos con Héctor. Vale. Okay. Listo. ¿Está bien? Tener el main. Vamos a crear una clase llamada persona, por ejemplo. ¿Con main? No, sin main. Creo que ya tienes el main por ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, colóquele unos atributos a esta clase persona. Muy bien, tiene el nombre. ¿Cuánto le pongo? Con 3 estaríamos bien. Nombre, edad. Inge, disculpa que se me vino una duda. ¿No pasa nada si yo le hubiese puesto los métodos abajo de public persona? Los métodos, los constructores. Sí, perdón, los constructores. No, no hay ningún problema. El orden en el que estén. Ya listo.
Listo, entonces creemos 3 constructores distintos para crear una persona. Podemos usar este primero. Ajá. Profe, y desde esa misma clase puede estar el main y desde esa misma clase llamar a los constructores. ¿O no hay cómo hacer eso? Sí, en tu programa siempre y cuando tengas una clase que tenga el main y desde ahí va a partir la ejecución de tu programa, no hay ningún inconveniente. Ahí va el nombre del parámetro. Ajá, ahí va el nombre del parámetro, sin this. Dale un nombre cualquiera. ¿Ya? Su parámetro se llama Pedro. Entonces, dentro del constructor, en this.nombre, me imagino, queremos asignar ese parámetro llamado Pedro. Muy bien. Y, Pedro es el nombre. El nombre del parámetro. Entonces es mejor ponerle nombre Uh-huh. y entonces asignarle Pedro. Ya. ¿Le pongo los demás? Créele otro constructor o ahí mismo. Son 3 constructores. Lint. A ver. ¿Qué hice? O sea, ¿no le puedo poner el nombre aquí? ¿O tengo que ponerle directo? No, sí, ahí va el nombre del parámetro. Edad estaba bien, pero lo estás asignando en nombre. Verdad. Bien. Punto. Muy bien. Perfecto. Ya, ahorita porque se está quejando. Ya, colóquele punto altura. Pero Se ¿qué va a quitar ocurre? por el int, ¿verdad? Exactamente. Porque hay dos constructores con un parámetro de tipo int. No le importa que el uno sea la edad y el otro sea la altura. Lo que aquí te está diciendo es, los dos constructores son iguales porque reciben un parámetro de tipo int. Boolean. Lo puedo poner. Déjele nomás como int altura. ¿Ya? Lo que ocurre es que no podemos exactamente, pero podemos tener un constructor que reciba dos parámetros. Exacto. Muy bien. Ahí tenemos ya un segundo constructor y creemos un último constructor. Usando los mismos atributos. Pero podríamos recibir primero el nombre, por ejemplo. String nombre, edad y altura. Uh-huh. Muy bien. Ahí tenemos 3 constructores. Ahora utilicemos otra clase para llamar
para crear objetos de esta clase persona. Que le ponga algo así. Bueno. Vale. Ok. Persona. Aquí le pongo ya el nombre. Ajá. Y el Pedro. Sí, ahí va Pedro. Pero ¿cómo se llama el constructor? New, espacio, el nombre de la clase. Exacto. Y le poníamos... tenemos el toString, ese es el por defecto. Ejecútale ese. Ya, veamos que nos devuelve ese toString que viene por defecto. Nos devuelve la dirección en donde se encuentra. Y podemos modificar nuestra clase persona para tener justo ese método toString. Creemos un método llamado toString o imprimir o ver, el nombre que a ti se te haga más común. Sin parámetros. Ya, necesitamos que le digas qué tipo va a retornar. Bueno, es porque tiene que retornar un string. Dale return. Ya, y ahí directo la cadena que quieres retornar. El nombre directo, sí. Pero el nombre, bueno, ahí te va a retornar siempre un Pedro. Ya, déjala ahí, probémosle. Vamos al main. Bueno, le llamaste Pedro en este caso, pero a ver, ejecútele. Que va a salir diferente. Espera, es que estaba por defecto, ¿no? Sí, persona 1 punto. Ahí está el toString que creaste. Pedro. Siempre está imprimiendo Pedro porque tú le estás mandando en la cadena a imprimir Pedro. Nombre. Exactamente. Ok. Ahí sí. Entonces ahí llamamos al constructor que recibe un tipo de dato Pedro. Creemos otra persona o llamemos ahí mismo a otro constructor. Llamarlo. Solo modifique, en el new persona, solo modifique la cantidad de parámetros. Teníamos uno que recibe la edad y la altura, por ejemplo. O el nombre y la altura, ya tenemos el nombre, envíele la altura. Ya, va a estar llamando. ¿Qué ocurre? Que es un integer y tú estás llamando con un doble. Ya, pero igual estás asignando en la altura, en this.altura es int. El atributo arriba donde declaraste en persona es de tipo int. Eso, si quiere utilizar un doble, entonces en todo lado va un doble. Ahí sí.
Y ahí estamos llamando al otro constructor. Persona. No vamos a ver nada porque obviamente el toString en tu caso pasa a ser la clase de persona. El toString solo nos devuelve el nombre. Si queremos que nos devuelva la altura también. Un nombre y... Construimos una cadenita. No se pone comas, sino que es... le podemos asociar exactamente. Coma. Ajá. Una cadenita doble. Doble. Como... Ajá. Como con comillas dobles. no te... Exacto. No. Colóquele solo un espacio, por ejemplo. Comilla doble, espacio. Y luego un más después de la comilla doble. Y ahí vamos a devolver el nombre, un espacio y la altura. Y ejecútele. ¿Sí? El nombre, espacio y la altura, 1.84. Okay. ¿Sí? Y ahora podría llamar al constructor que recibe, me parece que sí tienes el que recibe 3 parámetros. Bueno, al que recibe la edad y la altura. Recibe un integer y una altura. Listo. ¿Cómo se llama esto? ¿Será que le puedo poner aquí edad ¿Sí? más? Ajá. Como no tiene Sí. nombre, pues nada, no sale nada. Oye, pero Solo, déjele ahí para que nos muestre que en el nombre no tiene nada. solo saldrían los dos espacios y Ajá. persona, string. Null. 20, null. Ujú. Los strings se inicializan con un null. Ujú. ¿Sí? ¿Y cómo haría? O sea, ¿se puede hacer algo para que en vez de salir null simplemente lo omita? O para... Podríamos hacer que en el constructor que recibes la edad y el nombre, en el constructor, arriba, ahí, en el constructor, en persona que recibe edad y nombre, ponle en this.nombre, constructor, método, más abajo, el segundo método, Ay, a ese de ahí, el que tiene edad y altura, ahí coloque this.nombre igual a una cadenita en blanco, comilla doble, exacto, y un punto y coma. Y ahí no se va a colocar un null, sino se va a colocar un espacio en blanco. ujú. Ujú. Ya. Listo. ¿Ya? Esa es la idea de los constructores, ¿no es cierto? Nos sirven para inicializar nuestros atributos y como vemos podemos sobrecargar la cantidad de parámetros que necesitemos, el orden con respecto al tipo de dato y el tipo de dato también. Eso es lo que da la firma del constructor. Gracias, Manuel. Veamos, Kevin Andrade. Listo, ya le comparto. Ya, listo. Muy bien, creemos una clase para las bebidas, por ejemplo, o una clase para la Coca-Cola.
la actuación a Héctor y a Kevin también le voy a poner la actuación. Listo. Nos creamos una clase de bebidas. Su constructor. Muy bien. ¿Qué atributos podría tener una bebida? Muy bien. La marca. ¿La inicializo con algo o la dejo en blanco? Si tú le inicializas ahí, significa que por defecto siempre va a tener esa marca y ese valor. Puedes inicializarle si quieres, probémosle. Pones ahí igual. Y le puede colocar. Listo. Y tenemos la marca. Digamos que queremos representar la Coca-Cola. ¿Qué otra cosa debería tener tu clase para representar la Coca-Cola? Si es de tapa amarilla o no. Está bien, puede ser si es de tapa amarilla o no. ¿Cómo representarías ese tapa amarilla? Exactamente. Muy bien. Tenemos, nos va a decir la marca. Probablemente ahí le asignemos en el constructor Coca-Cola, ¿no es cierto? Si es de tapa amarilla. ¿Qué más me interesa de mi Coca-Cola? Me interesa saber... Dígame. Las litros, pero precio. El precio es importante, muy bien. En una variable de qué tipo colocar el precio. Muy bien. Esto que más me interesa a mí de la Coca-Cola. Podría ser de cuántos litros de... Muy bien, el volumen, ¿no es cierto? Medido en litros puede ser o en ml. Creo que es más práctico en ml, ¿cierto? Hay de 250 ml, 500 ml, 1 litro ya serían 1000, 3 litros serían 3000. Podría ser de tipo integer o doble. Si vamos en ml, podría ser mejor un int, ¿no es cierto? Vamos a poner 250, 300. Listo, tenemos los mls. Muy bien, tenemos un constructor para crear bebidas. Ese constructor no tiene parámetros. Y creémonos un constructor que sí tenga parámetros. ¿Qué necesitaría usted inicializar? Muy bien. Muy bien. A ver, y le asigno el valor. Ajá. Muy bien. ¿Qué hicimos ahí?
estamos asignando lo que llegue aquí en este parámetro al atributo. Ajá, pero ¿por qué 2 veces? No, me equivoqué, tengo que cambiar. Correcto. Ahí están creados todos los constructores. Y ahora vamos a crear objetos de tipo bebida. Coca-Cola, por ejemplo, quiero crear. Llámale Coca-Cola. De 1 litro, ponle un L en el nombre, 1L. Muy bien, ¿a qué constructor debería llamar si yo quiero en ese objeto representar la Coca-Cola de 1 litro? El último constructor. Ajá. Coca espacio cola. Tapa amarilla, precio y ml. ¿Cuántos ml tiene? Quiero 250 ml. La Coca-Cola, no, de 1 litro tiene que ser 1000. Bien, ahí hemos creado una Coca-Cola de 1 litro. Digamos que quiero crear crear otra bebida que a ti te guste. Ahí no sé por qué me está dando error. ¿No tienes importada la clase? No, tendré que llamar al constructor por defecto. No, la clase del import bebidas, ¿no te falta? Lo puedo importar escribiendo import simplemente. Ajá, sí. ¿Cómo se llama tu paquete donde está bebidas? Pruebas 2. Entonces import package prueba 02. Ajá. Solo bebidas deberíamos poner ahí directo porque están en el mismo paquete aparentemente. Punto y coma. Ya necesita el paquete entonces de programa prueba 02.bebidas.
Bien, veamos qué nos dice abajo. El constructor que recibe un string boolean int. String boolean doble int. Guárdale. Me parece que solo te falta guardar el bebidas. Dale guardar. Créate una bebida llamando al constructor por defecto otra bebida. Y ese no se queja. Pero llámale otro nombre. Listo. En el otro, ¿qué nos dice? El constructor. String boolean doble int. Vamos a las bebidas. String boolean doble int. Sí tenemos. Profe, algo tiene que ver ahí el void. Ah, sí, son constructores. No necesitamos que tenga el void. Perfecto. ¿Apellido? Tapia ahí. Muy bien. Listo, actuación. Sí, tenemos, son bebidas. Muy bien, ahí sí. Ahí sí ya se van a crear las bebidas que queremos. Creémonos un método dentro de la clase bebida que nos muestre o nos imprima una bebida. Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Por qué en este caso se tuvo que importar esa clase, creo que era? En los otros ejercicios creo que no se importó, o sí se importó también. Sí, sí importó, pero por defecto solamente le damos clic derecho e importar y se nos coloca solito el import en la parte de arriba. Muy bien. Marca 2 puntos podría ser. Ahí concaténale. Vamos a otra forma de imprimir. Póngale el /n. Sí, entre las comillitas dobles, pero /n. Eso. Y ahí coloque la siguiente que sería tapa amarilla. Bien, ahí concaténale con el tapa amarilla. Ya, pero nos falta el valor de la variable en tapa amarilla. Muy bien. Ya nos falta de pronto en mililitros poner un /n también al inicio. Muy bien, para que se nos baje. Y ahí sí, llamemos al método toString.
Cualquiera, ¿verdad? Ajá. Ahora que cambiarse. El nombre también se debería llamar Sprite. Punto. El toString que creamos. Pero mandemos a imprimir. Muy bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? La Coca-Cola, tapa amarilla true, precio 1.5 mililitros 1000. Y ahí hemos retornado un string que le va dando un enter después de cada atributo para que nos imprima de esa manera todos los atributos que tiene nuestra clase bebidas. Muy bien, gracias. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Practique el crear clases con muchos constructores, lo que hemos hecho el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana, sí, para la pruebita práctica. Listo, profe. Chau. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe, gracias.